¿Alguna vez sentiste que la fe que te enseñaron era prestada y que no te quedaba a la medida? Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Algunos de nosotros pensamos que los teólogos vienen de otro planeta. Lo que estudian, comentan y dicen poco o nada tiene que ver con la vida cotidiana y con los intereses del diario vivir. Quizás pueden ser buenos conceptos el domingo en la mañana, pero ya para el lunes parecen no tener mucho sentido. Esta es la segunda parte de una conversación con nuestros invitados de hoy. En la primera afirmaron su creencia de que la teología no es solamente para los seminarios, ni tan solo para los domingos. De hecho, creen que, nos guste o no, ya todos tenemos una teología y que debería ser parte integral de nuestro crecimiento de fe y práctica cada día. En esta segunda parte de la conversación nos enfocamos en otra dimensión de la relevancia de entender a Dios y de cómo vivir la vida consecuentemente. Hoy la pregunta no es si ya tenemos una teología, sino ¿de quién es esa teología y por qué a veces no nos queda a la medida? Muchos de nosotros crecimos con una fe que venía empacada en sus propios colores, su propio acento, sus propias reglas de quién habla y quién escucha, una con tonalidades europeas o norteamericanas, una fe hecha a medida de otra cultura, de otros tiempos, de otras gentes. Esta será la continuación de una primera conversación que ya tuvimos la semana pasada y la conclusión de este tema. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast. Si estás interesado en esta conversación, pues quisiéramos que te quedaras con nosotros y que te suscribieras gratuitamente. Puedes encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts o YouTube semanalmente. Y no seas el único en la mesa, tráete a alguien, comparte este episodio en tus redes y permite que el grupo de nuestros amigos crezca. Y bueno, siempre es un placer hablar con Elimelec Cordero. Elimelec, ¿cómo estás? Sí, Gerson, gracias por la invitación. Qué bendición. Hoy nos acompaña también uno de tus colaboradores aquí en el seminario, Juan David Correa, originalmente de Colombia, pastor de la iglesia presbiteriana Cumberland en la ciudad de Chicago y también profesor aquí en el Seminario Bíblico Hispano. Y Juan David, es un placer tenerte con nosotros hoy. Gerson, muchísimas gracias por la invitación. Que Dios te bendiga. Una de las preocupaciones de ambos es esta intencionalidad de que entonces la teología tenga aplicación en lo cotidiano. Que en la tradición cristiana decimos discipulado, hacer discípulos, que es el mandato de Cristo, ¿no? Empecemos por ti, Elimelec. Sí. A nivel de una institución que no es la iglesia, ¿cómo se ve esa conexión para tu estudiante en la realidad de tu estudiante? Sí, yo creo que, Gerson y Juan David, yo creo que una de las cosas que invitamos a nuestros profesores, a nuestros docentes, es la dinámica de lo más básico cuando tú construyes un curso, ¿no? Todo comienza, cualquier modelo de diseño instruccional comienza, bueno, las metas no son bien esenciales, los objetivos que tú quieres conseguir, pero una de las primeras preguntas que tú te haces a quién yo voy a enseñar. Así que creo que dentro de la formación no hemos aprendido modelos tan sencillos, ¿no? Como la diferencia entre la pedagogía y la andragogía, ¿no? Estamos todavía en modelos de bancarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no escuchamos. Y creo que también eso se ve también en la predicación, ¿no? ¿A qué te refieres con modelos bancarios? Sí, es nada más nosotros somos, el docente es el que conoce, los estudiantes no conocen, por tanto tenemos que informarle, no tenemos que depositar como información. Como un banco que tiene el depósito y le da. Sí, le presta. Muy bien. Sí, un concepto totalmente filosófico que se desarrolla muchos años atrás, ¿no? De Freire. Así que él dice que ese es el modelo que nosotros muchas veces hemos producido, un modelo donde nosotros conocemos, y hasta recuerda, Gerson, la manera que nosotros diseñábamos los salones de clase, la aula, ¿no? Sí, el profesor al frente y todos sentaditos mirándolo a él y o a ella. Hasta cierto punto todavía ese modelo nos ha cambiado en nuestra dinámica de la predicación, que es uno de los lugares donde realmente la gente está
entrando en contacto con el contenido bíblico, ¿no? En la predicación. Y ese es el mismo, ¿no? Tenemos el trono arriba, ¿no? Y la gente escuchando porque hablamos por 30 minutos, 45 minutos de predicación porque sabemos y queremos informarle. Esta es la voz de Dios y ustedes son los recipientes, ¿no? Creo que esa dinámica creo que no ayuda, ¿no? A que la gente se entienda de que también tienen poder ellos y tienen algo que decir. Y los estudiantes dentro de ese modelo de diseño instruccional, donde tú lo primero que te preguntas, ¿quién le va a enseñar? Entonces ahora tú sabes que esas personas son adultos, ¿no? Tienen una experiencia, tienen algo que aportar. Exactamente. Entonces ahí es donde creo que ahí es donde nosotros podemos hacer una formación, obviamente, ¿no? Conectando con lo que hemos dicho anteriormente, una comunicación que sea entendible, ¿no? a nuestra gente. Y hablando de la pastoral del púlpito, y quizás Juan David, tú nos puedas hablar mucho más que esto como predicador y como pastor, ¿no? Es cómo nosotros podemos escuchar a nuestra gente, cuáles son los temas que le interesan para poder desarrollar, que podamos dirigir y guiar. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios se encarna, ¿no? Y ese es un mensaje encarnador. Y estamos hablando, últimamente, Gerson, hemos hablado mucho de predicación transformadora, ¿no? Yeah. Cómo la predicación puede transformar. Y obviamente, cuando escuchamos este concepto en el tiempo de mis 30 y mis 40, ¿no? Escuchábamos como algo que el Espíritu Santo te decía, que una persona tenía un problema y que tú le días una voz, una palabra profética, ¿no? Pero ahora estamos hablando de algo diferente, ¿no? De que nosotros sabemos qué está pasando en nuestra comunidad hispana en Chicago. La dinámica que se desarrolla, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De inmigración, de vivienda, ¿no? De la situación laboral, ¿no? Toda esta dinámica, nosotros tenemos una voz profética y creo que el púlpito, en el caso de la pastoral, o en el púlpito, en el caso de la docencia, creo que nosotros podemos hacer un impacto grandísimo en eso. Yo no combatiría la idea de transformadora, ¿verdad? Aunque puede ser así muy superficial y simplemente a nivel emocional, ¿no? Pero transformadora yo diría en ambos lados, que también transforme la experiencia del que expone, del que está al frente, en este caso como tú bien describiste, ¿no? Yo recuerdo en mis tiempos de seminario, cuando tenía que predicar, tuve la bendición de tener una pareja interesante que siempre se sentaba lo suficientemente cerca como para que yo los notara cuando yo predicaba, ¿verdad? Era una pareja, ella era norteamericana de Texas, de origen hispano. Su español era un poquito deficiente, su inglés extraordinario, con una educación. Su esposo era un hombre que venía del campo de México, sin inglés, ¿verdad? Y con un español resultado de una escolaridad esencial. Yo creo que nadie me enseñó a mí exponer la palabra de Dios como ellos, porque cuando yo decía alguna de esas cosas para impresionar de todo lo que yo sabía, ellos movían la cabeza de un lado para otro, haciéndome saber que no estaban entendiendo, ¿verdad? Y movían la cabeza entonces yo los miraba y decía no, y ellos me decían no estamos entendiendo. Así que de alguna manera experimentaba yo esa transformación también desde ese punto de vista de no conectar con la realidad de estas personas y pasarles por lo alto de la cabeza. Pero más allá de la predicación, Juan David, porque este tema del discipulado es un tema que no es nada más circunscrito a los programas educativos y a los sermones que escuchamos en la iglesia. Este es el modelaje del estilo de vida que Cristo nos propone, que es algo mucho más complicado y que muchos de nosotros realmente no quisiéramos hacer, ¿verdad? ¿Cómo se ve entonces ese discipulado más allá del sermón que nos decía Elimelech? Creo que antes de pensar en ese cómo, me gustaría pensar en definir qué es el discipulado, y a veces empezar a definir qué es más fácil arrancar por qué no es. Right. Y ver algunas de esas malas interpretaciones del discipulado creo que nos ayuda a entender mejor lo que sí es. A veces la gente vincula inmediatamente discipulado con un curso. Me están buscando meter a otro curso dentro de la iglesia para aprender más. Es otro programa adicional. Algunos lo ven como un requisito para ya sea bautizarse o poder servir. Creo que
Una definición que me atrevo a hacer es algo así como un proceso de caminar con Cristo en el que entrenamos junto con otros para pensar, ser y hacer como Jesús. Wow. Hay una meta definida que es ser como Cristo, y creo que si somos cristianos, si somos discípulos de Jesús, esa es la meta hacia donde debemos guiar nuestra vida. La cuestión es que si nosotros no estamos siendo discipulados por Jesús, si intencionalmente no estamos compartiendo con otros para ser transformados y dejar que Cristo se forme en nosotros, hay otras cosas que sí están activamente formándonos, formando nuestra manera de pensar, formando nuestra manera de reaccionar, formando lo que hacemos en el día a día. Entonces, ya pasando a este cómo, creo que ese es uno de los grandes desafíos que he venido trabajando por los últimos años. He venido desarrollando un proyecto de discipulado pensado específicamente en los laicos y en que puedan los laicos experimentar transformación integral en sus propias vidas y participar de la transformación que Dios quiere llevar a cabo con su entorno. Y una de las respuestas que más me ha retumbado en los últimos años al pensar en cómo puedo hacer algo que sea aterrizado a la realidad de ellos, que de verdad les permita a ellos experimentar transformación, es el tema de las rutinas o de los hábitos de la cotidianidad. Nosotros pretendemos ser como Cristo sin vivir el proceso de Cristo. Queremos el resultado, pero no queremos el proceso. El costo. Queremos tener la ética, la teología, las decisiones de Jesús, pero no queremos moldear nuestra rutina diaria a las rutinas o a lo que Jesús hubiera hecho si viviera en una ciudad como Chicago, con trabajos de 8, 10, 12 horas. Creo que por ahí hay un trabajo en el que todavía necesitamos desarrollar mucho, que es cómo ayudar desde la iglesia a pensar en hábitos, prácticas que le ayuden al creyente de a pie, al laico, a insertar su fe en su cotidianidad y a conectar su teología con su realidad social, con lo que está viviendo en el día a día. Estaba pensando en los costos de tu propuesta en términos ministeriales. Y la pregunta era cuántos líderes eclesiales, cuántos pastores estarían dispuestos a crear este tipo de dinámicas que obviamente requieren un acto presencial mucho más intenso que la simple visita de vez en cuando alguien se pone enfermo o deja de ir a la iglesia, ¿verdad? O hay una crisis de tipo personal, familiar y el pastor se hace presente. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también los costos a nivel de las personas que se involucran, especialmente en un sistema que tú describiste muy bien al principio de la religiosidad entretenida, ¿verdad? De esta expresión de fe litúrgica, altisonante, donde hay luces y colores y sensaciones y sonidos, visiones e imágenes sublimes, extraordinarias, muy bien hechas, que todos disfrutamos, ¿verdad? Cuando estamos ahí, todos disfrutamos porque es un espectáculo digno, que está avalado también por ciertas premisas teológicas que son legítimas, ¿verdad? Alabar a Dios, ser como pueblo unido, reconocer la grandeza del Señor y todas estas cosas que son legítimas, válidas, necesarias, pero que no van más allá. Y entonces ahora tú me estás pidiendo, si yo voy a tu iglesia, que yo haga una reflexión acerca de lo que significa caminar como Cristo caminó, pensar como Cristo pensó, tener los valores que Cristo tuvo, mirar a la gente como Cristo la miró en cada momento de mi vida cotidiana. Cuando salgo a la carretera y alguien se me cruza en el camino, cuando estoy en el trabajo y mi jefe me dice que mi salario ha sido congelado, ¿verdad? Por un mal uso de los recursos de la empresa, o el gobierno decide cortar ciertas prestaciones o tomar ciertas decisiones o ir a la guerra con otro país y mi hijo que está sirviendo en la militar va a estar ausente. Es decir, aquí hay una serie de cuestiones que son trabajosas y tú me estás pidiendo que yo deje esta religiosidad entretenida y me ponga a trabajar
Gerson, ¿qué tal si empezamos por el tema de los costos? Los costos de una propuesta en donde la teología se aterriza y confronta realidades sociales, individuales y estructurales, son mucho más altos que los costos de una religiosidad separada, aislada, que tiende a ser solamente una pastilla tranquilizante para que la persona vuelva a su realidad sintiéndose mejor, y no piense ni en cambiar, ni en cambiar él, ni en cambiar las cosas a su alrededor. Es mucho más económico eso. Yeah. Pero la propuesta de Jesús es costosa. Yeah. Y a la mayoría de los discípulos les costó la vida. Creo que es costoso para nosotros como pastores replantearnos la eclesiología que gira en torno a nosotros. Es mucho más fácil pensar en un evento que congregue a 2,000 personas, traemos un gran cantante, traemos un gran orador, la gente se llena, se emociona, de pronto los costos económicos por lo menos favorecen y no nos dejan pérdida, a decir vamos a hacer el trabajo intencional de trabajar con 2 o 3, a formarlos por 2 o 3 años y a invitarlos a que hagan lo mismo con otras personas y a decirles esto es un camino de por vida, hasta que veamos a Jesús cara a cara. Eso es mucho más costoso, más lento y no va tan alineado con la visión de la vida rápida, de resultados rápidos, de efectividad, que es parte de lo que nuestra cultura norteamericana nos quiere imponer. Obviamente es más difícil ese lado. Creo que crear dinámicas que inviten a las personas a conectar a Cristo con su ciudad, con su realidad, a confrontar las realidades sociales que son contrarias a lo que debería ser un mundo gobernado por Cristo, eso va a traer costos. Así es. Y gusta menos, perdóname, pero cada que estamos trabajando con otras iglesias y tratando de presentarles una propuesta como esta, la pregunta de fondo que el pastor, no todos, pero que muchos pastores me están haciendo es ¿cómo esto me va a servir para hacer crecer más mi iglesia? Y la respuesta que con mucha honestidad yo quiero darles es: esto ni te va a dar el lugar privilegiado de ser el pastor de una mega iglesia, ni va a darte más poder sobre los demás. Por el contrario, va a ser lo que desde el principio la iglesia, en mi visión teológica, debería hacer, que es una democratización del espíritu. No es uno ungido que está atrayendo a muchos para que otros lo vean y disfruten del poder de él, sino es todos nosotros como portadores de la presencia activa de Dios transformando una sociedad. Y eso no es para las grandes masas, indiscutiblemente. Yo estoy pensando en esos momentos donde cuando Jesucristo plantea los costos, y son costos en primer lugar a nivel personal de él, ¿verdad? Y les da la mala noticia para ellos de que esto que tienen pronto se va a acabar y que él no va a estar y todas estas... De pronto se queda solo. Gerson, ahí hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela, eso sería para otra conversación. Tiene varios podcasts en el futuro. Pero sí quiero añadir algo, creo que regresando, conectando esta idea originalmente que tú dijiste del discipulado, ¿no? De este concepto del discipulado. Creo que nosotros tenemos que cambiar un poquito el modelo y volviendo al mismo concepto, ¿no? De depositar información, de ese método tradicional que hemos usado no solamente en el salón de clases, sino también desde nuestro púlpito, ¿no? Es ese concepto que tenemos que, le hemos dicho a la gente qué creer, desde los púlpitos, desde la escuela dominical, desde nuestra plataforma, ¿no? ¿Qué creer? Contenido, y ahí es donde está este tipo de educador o de líder, ¿no? Que está enseñando un estudio bíblico y está 40 minutos hablando sin parar, ¿no? En vez de nosotros decir, darle las herramientas, que es totalmente diferente. No es decir qué creer, sino es cómo creer, que ahí es otro modelo. Y hablando de costos, creo que no va a tener muchas personas
en tu estudio bíblico, no va a ser popular, no va a ser popular. Porque los miembros, los adultos, queremos que nos inviten a escuchar nada más. Yeah. Pero ahora la idea es convertirnos en modelos de discipulado, que nosotros podamos dar herramientas para que las personas descubran a base de esa herramienta, y herramientas son típicas como interpretaciones bíblicas, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde ellos se ven en esta misión de Dios? Pues hablemos un poquito de cómo empezar, porque obviamente, como tú dices, Elimelech, hay mucha tela que cortar en un tema como este. Creo que es una confrontación directa a nuestros propios afectos, para empezar, ¿no? Que es lo que estamos buscando, particularmente siendo una comunidad inmigrante que, como nos describía muy bien Juan David, pues venimos a hacer dinero. Realmente venimos a buscar trabajo, a sacar un poco la cabeza fuera del agua, ¿no? A crear un mejor futuro para nuestros hijos. Todas cosas muy, muy legítimas, ¿verdad? A veces fallidas, pero muy legítimas. Así que hay mucho que hablar de eso, pero a mí me gustaría por lo menos conectar esto con los primeros pasos, ¿verdad? Que pudieran ser quizás simplemente cambio de actitudes, cambios de maneras de pensar, ¿no? De que yo pensaba de una manera y me estoy dando cuenta de que debo pensar de otra para empezar a moverme quizás en otra dirección. Pero antes de movernos necesitamos este cambio de mente, ¿verdad? Creo que la Biblia le llama conversión. Pero desde un punto de vista de nuestra tradición evangélica conectada a la Reforma, ¿verdad? La Reforma descubre la fuente, descubre la Biblia y habla de la suficiencia de las Escrituras para llevarnos a la verdad de Dios, un Dios revelado, ¿verdad? Solo la Escritura, solo Jesucristo, solo la fe, solo la gracia, cosas bien sencillas. Pero uno de los valores que la Reforma nos transmitió también es que la Iglesia que se reforma siempre tiene que continuarse reformando. Creo que nosotros le llamamos en la Biblia santificación, pero esa es otra historia. Pero esta es la idea, ¿no? Entonces yo quisiera desafiarlos a los dos, quizás para concluir este podcast y emplazarlos para otras conversaciones que tenemos que ampliar este tema. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a reformarnos? ¿Cómo empezamos a convertirnos en estos discípulos que están conectados con la realidad de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestra nación, de una manera clara, respondiendo con el Evangelio? Sí, yo creo que, y Juan David, pastor, usted en uno de sus escritos, usted dijo dos conceptos bien importantes que responden a la pregunta que hace Gerson García en ese escrito. Dice, abandonando esos principios que llevaron a la Reforma de manera crítica y misional. De manera crítica y misional. Creo que tenemos que ver la Reforma como algo que nosotros sí es una herencia que nos dan, pero también mirarlo de manera crítica. Todo ese proceso, todos esos conceptos, y obviamente de manera misional. Yo, tomando prestado de lo que mencionabas ahora, este término modelo depositario, invitaría a la audiencia, si hay pastores, profesores, las personas que están trabajando activamente con la iglesia, a preguntarse si lo que estamos haciendo es algo parecido a ese modelo depositario. Yo lo he llamado en algunas ocasiones el deja de pensar y yo te paso ni siquiera mi cerebro, sino lo que yo también recibí, el cerebro de alguien más. Te introduzco estas doctrinas. Que no era el mío. Y aquí están. Es lo que criticamos de otras religiones, Así es. Sí, las criticamos. Otras propuestas, pero es mucho de lo que hemos hecho nosotros también. Preguntémonos si lo que estamos haciendo le está ayudando a la persona a tener un pensamiento crítico, es decir, a leer su realidad, no desde la perspectiva del individualismo, de cualquier otra filosofía que esté siendo impuesta, sino desde una perspectiva cristiana. Si está la palabra renovando su mente para que esta persona pueda pensar como Cristo y ver su realidad más concreta, su maternidad o paternidad, su vida laboral, su economía, sus problemas socioeconómicos, culturales, si es capaz de pensar esa persona en esos términos. Y lo que nosotros estamos haciendo como pastores, profesores, les está ayudando a esto,
o simplemente les está pasando un documento que no se conecta con nada que tiene que ver con algo ya que pasó de moda hace mucho tiempo y que no está respondiendo a su realidad. Y muchas veces no es que no haya una respuesta, pero es la respuesta de alguien más. Y yo quiero hacer énfasis en eso, Juan David, porque me da la impresión de que muchos de nuestros amigos que nos acompañan en esta conversación pudieran decir, no, pero ya tengo las respuestas a muchas de estas cosas. Ya tengo los temas, pero no son tus temas y no son tus respuestas. Y yo creo que eso es lo que tú estás buscando. Y si me permites, Gerson, una cosa que a mí me llama la atención con lo que estás diciendo es, si uno mira un libro de teología, estos grandes libros de teología sistemática, son libros que son muy valiosos, pero que estaban apuntando a responder los problemas, a las preguntas que se estaban suscitando en ese momento particular. Libros que carecen de temas que a nosotros en nuestra realidad nos deben cuestionar, nos deben interpelar, y temas que están de tapa a tapa en la Biblia, que no están ausentes. Otra pregunta que yo invitaría a hacer es si lo que nosotros estamos promoviendo dentro de nuestras comunidades está ayudando a la formación integral de la persona, está ayudando a la persona a experimentar transformación interior en sus pensamientos, sus emociones, en todo lo que es, y si lo que nosotros estamos haciendo tiene una salida, si nos invita a movilizarnos hacia la misión, o si es nada más una forma de mantener cautiva una audiencia para que esas personas sigan aquí y no se conecten con el mundo, cuando en realidad lo que Jesús oró por nosotros es: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas de él. Como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Creo que esa es parte de nuestra tarea, preguntarnos si lo que estamos haciendo invita a la reflexión, invita a la transformación integral, invita a la movilización. Pues yo creo que son preguntas que, si les parece, vamos a dejar para cada uno de nosotros, pero también para nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy. Creo que hemos cubierto bastante en estas conversaciones que hemos tenido por 2 semanas, y creo que sería importante volver a tocar estos temas quizás más puntualmente, más concretamente, más específicamente, algunas de las áreas donde necesitamos esa transformación, esa conexión con nuestra realidad. Pero por ahora quiero agradecerte mucho, Elimelech, que hayas abierto las puertas del seminario, como siempre, hospitalario, para que podamos tener esta conversación. Así que gracias por acompañarnos. Una bendición tenerte, Gerson, y también a mi amigo, pastor Juan David. Por supuesto, Juan David, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y mostrarnos estas posibilidades de un discipulado que sea verdaderamente transformativo. Gracias, Gerson, por la oportunidad. Gracias. Bueno, queremos invitarte a que explores más de por qué crees lo que crees y si eso resuelve tus desafíos cotidianos. Si tu fe, tu teología, tu manera de entender a Dios realmente representa quien tú eres. Suscríbete a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. Y si lo que estás escuchando te parece importante, no te lo guardes, compártelo con alguien que también necesita escuchar. Te animamos a que enlaces este y otros episodios a tus redes sociales. Encontrarás enlaces en nuestras redes sociales también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos de México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud asimismo para nuestros invitados de hoy por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.